Buenas, mi nombre es Carlos Amarista y para darle inicio al seminario es de suma importancia conocer tres conceptos fundamentales. Entre estos van a destacar la definición del sistema urinario, que va a ser dicha definición aquella que va a estar comprendida por los órganos que se van a encargar tanto de la producción, almacenamiento y posterior expulsión de la orina. Cabe destacar que este sistema urinario va a estar dividido en dos partes: un sistema urinario superior que va a incluir los riñones y los uréteres, y un sistema urinario inferior que va a incluir la vejiga y la uretra. Como segundo concepto tenemos lo que es la obstrucción urinaria, y esta va a ser definida como aquella inhibición o bloqueo del flujo de la orina por su ruta normal, es decir, las vías urinarias, que va a incluir los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, la cual puede ser parcial o total, dependiendo la causa que la produzca. Y como último concepto tenemos que es lo que es la obstrucción urinaria alta, que va a ser aquel trastorno originado en el aparato urinario debido a un obstáculo a cualquier nivel, ya sea desde los cálices hasta el meato ureteral. Sintomatología clínica de la obstrucción urinaria. Los síntomas de la obstrucción urinaria va a depender de la ubicación de dicha obstrucción y la rapidez con la que se produzca y la gravedad de la obstrucción. En cuanto a los síntomas, por lo general los pacientes van a referir dolor intenso que puede estar de un solo lado o de ambos lados. Por lo general se puede presentar alrededor del abdomen, espalda y por debajo del reborde costal. Otra sintomatología que puede referir al paciente es que va a tener una disminución del flujo de la orina, o que puede tener un aumento de la micción durante las noches. Dependiendo la sintomatología o la gravedad con que se presente, los pacientes pueden expresar náuseas y vómitos, y si la obstrucción llegase a causar una infección de las vías urinarias, los pacientes pueden presentar fiebre, pus o sangre en la orina. Etiología de la obstrucción urinaria alta. Cuando hablamos de los procesos obstructivos, podemos clasificarlo a grosso modo de dos formas: aquellas causas que pueden ser de forma intrínseca y causas extrínsecas. Teniendo en cuenta esto, las causas extrínsecas pueden ser de dos tipos: congénitas o adquiridas. En cuanto a las formas congénitas, van a destacar principalmente el vaso polar inferior, las bridas, las estenosis y las acalasias. En las formas adquiridas tenemos los procesos litiásicos, también procesos inflamatorios, la tuberculosis y los tumores retroperitoneales. En las causas extrínsecas vamos a tener principalmente las de tipo ginecológico y iatrogénica. Principalmente en este grupo van a destacar la histerectomía. Y otra forma que se puede presentar en causas extrínsecas pueden ser aquellas causas tanto gastrointestinales como cardiovasculares. Yo soy Kimberly Benavides y en esta oportunidad voy a hablar sobre la etiología de las obstrucciones urinarias altas, que estas se clasifican en congénitas y adquiridas. Primero comenzaremos hablando por las congénitas, que estas a su vez se subdividen en estructurales y funcionales. Las estructurales están representadas por el vaso polar inferior, la estenosis de la unión ureteropiélica y las bridas de la unión ureteropiélica, mientras que las funcionales va a estar representada por la acalasia. Entonces, dentro de las estructurales existe un vaso, como ya lo habíamos mencionado, un vaso polar, que no es más que un vaso aberrante proveniente de la vena renal, ya sea derecha o izquierda, o también proveniente de la arteria aorta abdominal, que en su dirección o trayecto hacia el polo inferior del riñón va a generar en su cruce con la unión, a nivel de la unión ureteropiélica, una comprensión extrínseca, y esta comprensión extrínseca es la que va a generar el proceso obstructivo. Entonces, este vaso polar inferior, en cuanto a la prevalencia, es más frecuente en masculinos que en femeninos. También se puede diagnosticar en más del 50% de los casos
a través de una ecografía prenatal, y del 21 al 36% de los casos suele haber bilateralidad de esta patología, es decir, podemos encontrar vasos polares en ambos lados. Por otro lado, tenemos la estenosis de la unión ureteropiélica, que al igual que los vasos polares es una patología congénita, y esto se debe principalmente a una distribución anómala de las fibras musculares que se encuentran entre la musculatura de la pelvis renal y del uréter. Al existir esto, hay una aplasia muscular, es decir, va a haber una destrucción de las células que producen sangre en la médula ósea, y no se va a dar de manera correcta la contracción que debería ser sincronizada, originada a nivel de los cálices renales. Esta onda peristáltica que comienza a nivel de los cálices renales no se da de manera efectiva en la unión ureteropiélica, producto de una alteración desde el punto de vista de la estructura muscular, es decir, disposición de las fibras musculares de la unión ureteropiélica, y esto entonces va a condicionar a que exista un proceso obstructivo funcional, estructuralmente hablando. Buenas, mi nombre es José Campos y les voy a hablar sobre las causas de la obstrucción a nivel de la unión pielo-ureteral. Tiene diversas causas adquiridas, como son los cálculos renales. Los cálculos renales pueden formarse en el riñón y descender hacia el uréter, donde puede obstruir la unión pielo-ureteral. Estos cálculos pueden ser de diferentes tamaños y pueden bloquear parcial o completamente el flujo de orina. Tenemos también las infecciones recurrentes del tracto urinario. Las infecciones urinarias recurrentes pueden llevar a la formación de cicatrices en el área de la unión pielo-ureteral. Estas cicatrices pueden causar estrechamiento y obstrucción de la unión. Continuando, tenemos lo que serían los tumores. Los tumores se desarrollan en la región del riñón y el uréter. Pueden obstruir la unión pielo-ureteral. Estos tumores pueden ser benignos o malignos, pudiendo bloquear parcial o completamente el flujo de orina. También tenemos las compresiones extrínsecas. Algunas condiciones o estructuras fuera del tracto urinario pueden ejercer presión sobre el uréter y la unión, causando obstrucción, ejemplo, tumor o masas cercanas que compriman al uréter, bloqueando el flujo de orina. Y por último tenemos los traumatismos, lesiones traumáticas como son accidentes y caídas, que pueden causar daño en la unión y dejar cicatrices, produciendo una obstrucción del flujo urinario. De Cedeño. Los uréteres, desde el punto de vista radiológico, tienen tres segmentos: un segmento proximal, medial y distal. Cualquier patología obstructiva a este nivel, como las que le voy a mencionar, son las más frecuentes. También van a generar un proceso de obstrucción urinaria alta, como consecuencia una uretropielocalitasia y con el tiempo una uretrohidronefrosis, que se divide en congénitas y adquiridas. Las congénitas están representadas por las entidades clínicas como es las válvulas uretrales, uréter retrocavo y el megaureter congénito. El uréter retrocavo. El uréter retrocavo, como su nombre lo indica, así es una disposición anómala del uréter, posterior a la vena cava inferior, que en su recorrido, en vez de pasar por delante de los vasos ilíacos, pasa posterior a la vena cava, y esto genera un efecto de comprensión extrínseca sobre el uréter, y esto va a generar entonces un proceso obstructivo con consecuencia de todos los mecanismos fisiopatológicos. Normalmente esta patología se trata con la aplasia ureteral. Se habría que seccionar el uréter en la cama posterior de la cava y hacer una reanastomosis de la parte anterior. En un estudio de resonancia magnética donde se evidencia claramente la orina como está teñida de blanco por efecto de las ponderaciones de la resonancia magnética, hace que los fluidos se vean blancos y se ve claramente cómo está la estructura tubular. Hace que en este nivel que la termine como una punta de lápiz el uréter, justamente en el paso a través de esta estructura que es la vena cava inferior, y posteriormente un pequeño trayecto que se ve acá adelgazado, que es el resto de... Mi nombre es Gabriela Córdoba. Bueno, como ya todos saben, la uretrohidronefrosis la podemos clasificar en
congénitas y adquiridas. Dentro de las causas adquiridas tenemos la de origen litiásico, la cual es la causa más frecuente de obstrucción urinaria alta. Esta se da por la presencia de cálculos a nivel del riñón, los uréteres y la vejiga. Tenemos las de origen inflamatorio como la pielonefritis y la tuberculosis, la cual es una enfermedad que donde cicatriza puede producir fibrosis y esto puede llegar a desencadenar una estenosis. Las de causa por comprensión por tumores, generalmente tumores en el colon izquierdo, en el colon sigmoides, ya que es el único órgano que cruza el uréter. Por grandes adenopatías como la enfermedad de Hawking, una enfermedad ganglionar donde hay grandes adenopatías a nivel retroperitoneal. Por tumores de testículo debido a que el primer sitio de metástasis son los ganglios retroperitoneales. Las causas iatrogénicas, la más común es la ginecológica, sobre todo cuando se hace una icterectomía, ya que en las complicaciones el ginecólogo tiende a ligar lo que es la arteria con el uréter y esto como consecuencia produce una obstrucción. Y tenemos también por fibrosis retroperitoneal, el cual es un trastorno poco común que ocurre cuando se forma tejido fibroso adicional en el área que es detrás del estómago o de los intestinos. Esto forma una masa que puede obstruir los uréteres. Básicamente, la clínica va a estar representada por los mismos síntomas que se producen en la obstrucción urinaria superior, es decir, los mismos síntomas que se producen en la unión ureteropiélica, que son dolor lumbar, síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos y fiebre y escalofríos, no de entrada, sino más bien cuando el paciente ya tiene cierto tiempo con la obstrucción. Hola, yo soy Nazaret Febres y les voy a hablar sobre la fisiopatología de la uropatía obstructiva alta. Antes de comenzar, quiero que recordemos que la energía que se utiliza para que la orina atraviese desde el glomérulo hasta la papila se da a través de la presión de filtración. Y esta energía se calcula mediante la resta de los resultados de la sumatoria de la presión hidrostática en el capilar glomerular más la presión oncótica del espacio de Woman. Esto se resta al resultado de la sumatoria de la presión hidrostática del espacio de Woman más la presión oncótica del capilar glomerular, dando como resultado normal entre 40 a 50 milímetros de mercurio. Sabiendo esto, una vez que nosotros observemos que la presión de filtración está mayor a 50 milímetros de mercurio, ocurre un reflujo pielocalicial, donde la orina asciende a través del túbulo y aumenta la presión en el espacio, la presión hidrostática del espacio de Woman, haciendo que la filtración en este momento se detenga. Y después de esto comienza el proceso fisiopatológico, que se trata de 3 fases que vamos a ver a continuación. La fase número 1 se dará en la primera hora en que ocurra este reflujo pielocalicial, en que ocurra el aumento de la presión. Esta estará mediada o se observará más que todo una vasodilatación en la arteria aferente, aumentará la presión hidrostática del capilar y se reanudará la filtración glomerular. Es decir, que en esta primera hora va a haber una reanudación de esta filtración y será mediada por las prostaglandinas, tanto como la 12, la E2 y la D2. También está mediada por los miógenos. La fase número 2 se dará en las primeras 5 horas después de la reanudación de la filtración. Sucede que va a ocurrir un aumento de la presión en el espacio, en la cápsula de Woman, pero esta estará compuesta o estará mediada por la elevación de la presión hidrostática
y se dará una vasoconstricción en la arteria eferente. En la fase número 1 ocurre una vasodilatación y en esta una vasoconstricción. En esta fase está mediada a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también por el aumento de la presencia de los tromboxanos, que son unos potentes vasoconstrictores, y también está mediada por otros tipos de vasoconstrictores. Mi nombre es Eduardo Gallardo y continuando con la fisiopatología de la uropatía obstructiva alta, les voy a hablar sobre la tercera fase. La tercera fase consiste en la vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente. Se dice que a las 24 horas de la obstrucción ya existe una marcada hipoperfusión renal. A los 7 días de la obstrucción, la perfusión renal es de aproximadamente el 40% de la inicial, presentándose o empezando la necrosis tubular en esta etapa. Entre las 2 y las 4 semanas, la perfusión renal disminuye entre un 85 a 95%. Y a partir de la cuarta semana comienza la atrofia glomerular. Debido al daño tubular se va a producir una orina con concentración de solutos similar al plasma y se producirá una acidosis metabólica como consecuencia de la alteración de la acidificación de la orina, porque disminuye la excreción renal de hidrogeniones y amoníaco y va a disminuir la reabsorción de bicarbonato. Luego, para que se pueda dar la recuperación durante el periodo desobstructivo, vamos a tener que la función renal va a depender de varios factores. Primero, del grado de afectación histológica, que va a depender de la duración de la obstrucción. Segundo, que no haya infecciones. Y como tercero, la presencia de una vía urinaria permeable, que evite el reflujo pielo-renal. Si no hay una destrucción parenquimatosa irreversible, se va a recuperar primero la filtración glomerular, pero con persistencia de la alteración tubular, por lo que la nefrona va a ser incapaz de concentrar la orina, con las consiguientes acidosis metabólica, depleción de agua y de electrolitos. Mi nombre es Anabel Guareguán y yo les vengo a hablar sobre los estudios complementarios que se indican en obstrucciones urinarias de vías altas. Aquí tenemos lo que son los ecosonogramas abdominales y vesicales. ¿Qué es un ecosonograma? No es más que una prueba diagnóstica que nos ayuda a través de ondas sonoras conocidas como ultrasonido, lo que es diagnosticar. También tenemos lo que son las urotomografías sin contrastes, también conocidas como lo que es una urotomografía, la cual es el gold estándar para lo que son las litiasis renales. Es Catherine Guerra y continuando con el seminario vamos a hablar acerca de la urografía intravenosa. Esta se realizará con un producto de baja osmolalidad, esto para lo que es limitar la carga osmótica y la hiperdiuresis. En cuanto a la preparación, antes de efectuar la urografía intravenosa, resulta conveniente lo que es la administración de un laxante, excepto en los casos urgentes. Entonces, la deshidratación efectuada con objeto de elevar lo que es la concentración del medio de contraste en el sistema pielocalicial era un factor importante cuando se administraban a los pacientes de forma rutinaria pequeñas cantidades del medio de contraste. En la actualidad se sabe que se inyectan cantidades mayores del medio de contraste. Además de eso, el hecho que el estómago esté vacío reduce en gran medida lo que es la posibilidad de que el paciente vomite como reacción a lo que es la inyección del medio de contraste. Es importante que el paciente también efectúe una micción tan completa como sea posible inmediatamente antes de la realización de la urografía intravenosa, a efectos de evitar que la orina residual diluya lo que es el medio de contraste que se halla en el interior de la vejiga, reduciendo de esta forma lo que es el detalle radiológico y evitando también un buen recubrimiento de la mucosa por parte de lo que es el medio de contraste en las radiografías postmiccionales. Pilografía retrógrada. Este es un método diagnóstico invasivo. ¿Por qué es invasivo? Porque consiste en la introducción de contraste desde lo que es la porción distal, generalmente mediante una cateterización citoscópica, para la visualización radiográfica de lo que son las vías urinarias. Este permite lo que es la evaluación directa de todo el sistema urinario sin la necesidad de una función renal adecuada. También tenemos la pielografía anterógrada, que es un procedimiento análogo a lo que es la pielografía retrógrada, y este consiste en la introducción de contraste directamente en lo que es el catéter de nefrostomía, y esta es la técnica de elección como paso previo a la realización de técnicas intervencionistas.
Buenas, mi nombre es María de los Ángeles Lezama y continuando con el orden de ideas del seminario, nos haremos una pregunta. ¿Hasta qué valor de creatinina es permisible el uso del medio del contraste iodado? En primer lugar, el medio de contraste iodado es un medio de contraste soluble en agua, opaco a los rayos X y que se utiliza para el diagnóstico de diversas enfermedades. Este medio de contraste, una vez en el organismo por vía intravenosa, él se va a esparcir hacia el espacio vascular. Es eliminado por vía renal, un 40% se excreta en la primera hora de yodo inalterado y el resto, el 60%, se va a excretar las siguientes horas. Por otro lado tenemos la creatinina o creatininemia. Esta es una prueba de laboratorio que se va a implementar justo antes de la realización de estudios imagenológicos que tengan medio de contraste iodado. ¿Por qué la creatinina? Porque es un marcador de función renal, es decir, que si ella está alterada es indicativo de enfermedad o fallo renal. Tenemos que el valor normal de la creatinina en mujeres varía de 0.6 a 1.1 miligramos sobre decilitro y en hombres va de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro. Por consiguiente, tenemos criterios de alto riesgo en imagenología para la aplicación de los medios de contraste iodado, dentro de los cuales se destacan edad mayor a 75 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, deshidratación, insuficiencia cardíaca congestiva y la creatinina mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro. Esto responde a nuestra pregunta inicial. Es decir, en conclusión, es permisible el uso del contraste iodado hasta un valor de creatinina que sea inferior a 1.5 miligramos sobre decilitros. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una lesión aguda renal inducida por medio de contraste. En estos pacientes debe primar la nefroprotección y la aplicación de protocolos para el uso de este medio de contraste iodado. Muchas gracias por su atención.